Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Daniel Ortega, el bueno, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis. Muy bien. Vamos con las noticias de las 7:30. El PSOE andaluz atraviesa una grave crisis interna tras el duro batacazo electoral sufrido por María Jesús Montero en las elecciones autonómicas. La formación ha cosechado el peor resultado de su historia en Andalucía, lo que ha desatado una ola de críticas internas y ha abierto el debate sobre el futuro del liderazgo socialista, tanto en la comunidad como en la dirección nacional del partido. Una de las corrientes críticas, Socialdemocracia 21, liderada por el exministro Jordi Sevilla, ha pedido abiertamente la dimisión de Montero y reclama la convocatoria urgente de un comité federal para abordar el rumbo del partido tras las sucesivas derrotas autonómicas. A este malestar se han sumado voces influyentes dentro del socialismo andaluz, como la de Julio Millán, que ya plantea la posibilidad de adelantar las elecciones generales ante el creciente desgaste del gobierno de Pedro Sánchez. Mientras tanto, la dirección federal intenta cerrar filas para evitar que la crisis territorial termine agravando aún más la situación interna del PSOE. En estos momentos no es solo el PSOE, es en general toda la izquierda. Y no solo la clase política, sino también la escuadra mediática. Empieza a generalizarse una especie de sensación crepuscular de esto se ha terminado, ya no hay nada que hacer. Vamos a un cambio de ciclo y por tanto, pues sálvese el que pueda y vamos a ver cómo podemos limitar los daños de la catástrofe con el fin de poder recuperar el aire más adelante. Por resumir con una palabra cuál es en estos momentos la sensación que desprende la izquierda política y mediática, podríamos utilizar desconcierto. Son perfectamente conscientes de qué ha pasado. Son perfectamente conscientes de que esto es un régimen de ladrones que mientras la bicicleta seguía rodando, pues han afanado lo que han podido, pero que ya ha saltado todo por los aires. Y ya la pregunta es ¿y qué podemos hacer? ¿Estamos a tiempo de evitar que nos desalojen o ya es demasiado tarde? Si es demasiado tarde, ¿cómo podríamos articularnos para que la caída sea la menor posible? ¿Cómo podemos situarnos personalmente cada uno para poder seguir chupando de la teta en vista de que cada vez las sillitas disponibles van a ser menos? Porque además saben, por primera vez son conscientes de que lo que viene es un cambio de ciclo. No viene un mero cambio de gobierno, no viene una rajollada como la de 2011 con el PP llegando con mayoría absoluta a Moncloa, pero dejando intacto el poder del Partido Socialista en todas partes. No. Saben que lo que viene es un cambio de ciclo. Saben que lo que viene es un cambio de políticas. Saben que lo que viene es un recorte de todos los chiringos, mamandurrias y jetas que han estado incrustando en la administración durante tantos años. Saben, por tanto, que lo que viene es algo estilo Trump o Milei, no estilo Rajoy. Saben que lo que viene va a acabar con su forma de vivir a costa de los demás. Vamos, que son conscientes de que lo mismo les toca empezar a trabajar por primera vez en su vida. Y oiga, eso es duro. Eso de pensar en la posibilidad de que me quedo sin coche oficial, que me quedo sin chofer, que me quedo sin tíos que se me cuadren cuando llego al ayuntamiento, a la consejería, al ministerio, que me quedo sin puestecito político. Además, no solo yo, sino mi mujer, mi cuñado, mi primo, mi amante, que los había colocado a todos en puestos dependientes de tal ayuntamiento, tal diputación, tal autonomía.
Vamos, que van a empezar a vivir como personas normales, ganando el pan con el sudor de su frente. Así que les entran sudores anticipados, no por trabajar, sino por la perspectiva de tener que hacerlo. Y en el PSOE andaluz, pues son conscientes de que lo que ha habido es una debacle. El resultado del PP, pues ha sido pésimo, pero por lo menos ha ganado. Y por lo menos va a formar gobierno con Vox. Pero el PSOE andaluz ya había tocado fondo la vez anterior con espadas y ahora sigue escarbando y baja todavía más. Por lo que las perspectivas de poder llegar a recuperar el poder, a pesar de que Juanma Moreno no ha tocado nada de lo que tienen los socialistas incrustado en todas partes, pues se evapora. Así que el PSOE andaluz dice, oiga, en fin, que queremos nuestro momio, que van a llegar los de Vox al gobierno con el PP y ahora van a empezar a recortar, que ¿qué hacemos? Pedro Sánchez, que nos has llevado a esto. Bueno, chicos, pues no sé, haber reaccionado antes. Mientras había cositas que repartir, había que dejar a Sánchez, aunque destruyera España, ¿verdad? Pues mira, ojalá os quedéis todos en la puta calle, con perdón para los oyentes. Ojalá lo perdáis a todo, hasta los calzoncillos. Porque por mantener vuestro chiringo, por mantener vuestra situación personal absolutamente injusta para con vuestros semejantes, habéis estado consintiendo que Sánchez vendiera España a trozos. Así que lo que merecéis es desaparecer, todos, vosotros, vuestro cuñado, vuestra mujer, la amante, el correligionario, el primo, todos los que habéis incrustado en la administración para vivir a costa de los demás. Lo de vivir a costa de los demás, pues hombre, es algo que a lo largo de la historia lo ha hecho mucha gente. Por ejemplo, pues en la época de la Reconquista, pues hombre, los nobles vivían a costa de los demás. ¿De qué vivían los nobles en su castillo, con su armadura, su espada, su caballo? Pues vivían de que el campesino labraba la tierra como un canalla para que hubiera comida para que el noble coma. Pero oiga, al menos hacían algo. Resulta, sacaban la espada y se iban a pelear en las batallas y arriesgaban su vida, protegían a los campesinos de las razzias de Abderramán, lo que sea. Por lo menos hacían algo. Pero es que ahora estamos con un cacicato donde, encima de vivir a costa de los demás, no hacen ni el huevo. Son inútiles. ¿Para qué vas a estar pagando parásitos? Todos fuera. Y ahora es cuando le están empezando a ver las orejas al lobo todos estos parásitos. Si al menos hubierais parado los pies a Sánchez, pues hombre, uno dice, mira, son parásitos, pero si se tocan los intereses nacionales, se movilizan, ¿no? Una línea de defensa. Aguantemos un pequeño porcentaje de parásitos. Pero parásitos que encima colaboran en destruir a España. No, hombre, vamos, tenéis que perderlo todo, hasta los calzoncillos. Bueno, sigue el paripé ahí en Andalucía. De verdad, es un poco aburrido. Esto parece, pues, las series esas donde el guionista pues no sabe qué demonios hacer y repite ya ideas de temporadas anteriores. Hoy leo un titular: Juanma Moreno estudia la entrada de Vox en el gobierno con tal de evitar firmar la prioridad nacional. Esto es una tontería. No digo el titular, no me estoy metiendo con el colega que lo ha hecho. Me estoy metiendo con quien filtra esta estupidez. Escuchen.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, estudia la posibilidad de incorporar a Vox al gobierno de la Junta tras las elecciones autonómicas, ante la presión de la formación de Santiago Abascal para imponer medidas como la llamada prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas y servicios sociales. En el entorno del PP andaluz consideran menos problemático ceder algunas consejerías que asumir determinadas exigencias ideológicas de Vox. Las negociaciones entre ambas formaciones se presentan complejas después de que el PP se quedara a las puertas de la mayoría absoluta y necesite el apoyo de Vox para garantizar la investidura. Desde el equipo de Moreno siguen defendiendo la llamada vía andaluza de moderación, pero admiten que el nuevo escenario parlamentario obliga a explorar distintas fórmulas para asegurar la estabilidad del Ejecutivo autonómico. El principal punto de choque sigue siendo la prioridad nacional. Moreno ya había mostrado públicamente sus reservas sobre esta propuesta durante la campaña electoral y ahora busca evitar que ese debate marque el inicio de la nueva legislatura andaluza. Esto es una chorrada. Vamos a ver, tengo 63 tacos. Estoy ya hasta los pelos de ver tonterías en mi vida. La gente que es más joven, como por ejemplo don Daniel Ortega el Bueno, pues no tiene esas sensaciones porque tiene toda la vida por delante y cree que hay un mar de cosas nuevas que descubrir. Ya cuando tienes 63 tacos te das cuenta de que nuevo no hay por descubrir casi nada. Siempre es la misma estupidez. Siempre las mismas 12-13 categorías de seres humanos haciendo las mismas 12-13 paridas. Y ya dices, jolín, tío, de verdad, es aburrido. Juanma Moreno pensaba que iba a ganar mayoría, que iba a revalidar la mayoría absoluta. Y resulta que no. Resulta que le ha dicho el electorado que verdes las han segado. Y las matemáticas son inapelables. Juanma Moreno no tiene más opción que hacer un gobierno con Vox. Si no existieran las elecciones generales, pues entonces a lo mejor se podría permitir el lujo de decir, pues no, Vox me da asquito, e igual que no quise implicarme demasiado con él en 2018, igual que les ignoré en 2022, pues ahora voy a coger y les voy a ignorar y voy a pedirle al PSOE que se abstenga, o adelante Andalucía, o a por Andalucía. Si no existieran las elecciones generales, Juanma Moreno podría tener la tentación de hacer eso. Pero las elecciones generales, como la ley de la gravedad, existen. Y el Partido Popular en Andalucía no puede hacer otra cosa que pactar con Vox. Porque si no lo hace, mata a Feijóo. Si Juanma Moreno le lanza al electorado la idea de que, fíjate, tenemos una mayoría absoluta entre PP y Vox, pero voy a gobernar pidiéndole ayuda al PSOE o adelante a Andalucía, mata a Feijóo. Porque entonces el electorado saca la conclusión correcta. Ah, vale, que cuando haya elecciones generales, Feijóo, aunque tenga mayoría con Vox, le va a pedir al Partido Socialista o al PNV o a Junts que le dejen gobernar solo. Por supuesto, para seguir haciendo las cosas que hacen el PSOE, el PNV o Junts. Muere Feijóo. O sea, en las elecciones generales quedaría por debajo de Sánchez. Con lo cual, Juanma Moreno no puede hacer eso en Andalucía y lo sabe él, lo sabe Feijóo, lo sabe el resto de los varones del PP y lo sabe hasta el último militante del Partido Popular. Entonces, ¿qué tal si nos dejamos de chorradas y de escenificaciones y vamos directamente a la patata? Es como cuando les preguntan, ¿y con quién va a gobernar usted después de las elecciones? Y todos, yo no voy a gobernar con el PSOE, yo no voy a gobernar con Vox, yo no voy a gobernar con no sé quién, yo quiero mayoría absoluta. Pero ¿por qué me dicen tonterías para niños? ¿Por qué no nos tratan como adultos? Cuando te preguntan en campaña electoral con quién leches vas a gobernar, pues la respuesta es muy sencilla, con quien usted decida. Yo quiero gobernar solo, pero eso lo decidirán los electores. Y cuando hayan salido los resultados de las urnas, pues veremos la fuerza que cada uno tiene y en base a eso pues habrá que hacer los gobiernos. Así que, ¿con quién voy a gobernar? Con quien usted, que me hace la pregunta, y el resto de los electores quieran. A mí me gustaría solo, pero depende de ustedes. Y ya está. Y ahora, pues como no queda más opción que hacer el gobierno con Vox, pues déjense de tonterías. Dice, Juanma Moreno estudia la entrada de Vox en el gobierno con tal de evitar firmar la prioridad nacional. Pero vamos a ver. Vox va a entrar en el gobierno
Y además, antes de negociar puestos en el gobierno, van a exigir una lista de medidas políticas pactadas, como se ha hecho en Extremadura y como se ha hecho en Aragón y como se está ahora haciendo en Castilla y León. Entonces, ¿qué tal si nos dejamos de fingir? No hay mayoría absoluta. Bueno, pues entonces lo que hay que decir a la gente, si te preguntan, es: pues mire, yo quería haber gobernado en solitario. El electorado ha dicho que no, por tanto me voy a sentar con Vox y vamos a ver qué acuerdo de gobierno hacemos. Y ya está, si es que es lo que va a ser. Entonces, ¿para qué andar mareando la perdiz? ¿Para qué andar haciendo chorradas como presentarse a una primera sesión de investidura sin llegar a un acuerdo de gobierno antes y entonces perderla y decir: malotes, los de Vox, no me habéis querido dejar gobernar en solitario, que tomen nota los andaluces, los del PSOE, no decís que no queréis que gobierne con Vox, pues ¿por qué no me habéis dado vuestra abstención para gobernar en solitario? Todo eso ya lo hemos visto, leches, 600 veces. La última vez con Guardiola en Extremadura, primera sesión de investidura. Es una chorrada. Y los electores ya nos conocemos el mensaje. Que sí, que usted quería gobernar solo. Pues no puede, ya está, punto. Vamos directamente al asunto. Llame usted a Gavira, siéntense, pacten la lista de medidas políticas, pacten qué consejerías lleva el PP y qué consejerías lleva Vox, y ya está. Y déjense de marear la perdiz, de verdad. Si vamos a llegar siempre al mismo resultado, ahórrennos el capítulo que ya hemos visto de la serie, que lo hemos visto demasiadas veces. Por favor, qué ganas de perder tiempo. Está el país que se cae. Pues vamos a trabajar desde el primer día. Dejen de hacer el chorras. En fin. Dice Escrivá, a quien se le está poniendo cara de imputable, que es verdad lo que dice la justicia, que habló con Rodríguez Zapatero, ese tío que era el coordinador de la trama corrupta, de una de las tramas corruptas, porque la otra ya saben ustedes que es la trama Sánchez. Escrivá dice que bueno, que sí, que efectivamente, que habló con Zapatero. Hombre, no puede decir otra cosa, porque, en fin, le sacarían los colores demostrando que efectivamente se reunió con Zapatero. Pero dice que habló con Zapatero del COVID. ¡Anda! ¡Qué gracioso! Escuchen. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha asegurado que las reuniones que mantuvo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la pandemia estuvieron relacionadas exclusivamente con las medidas económicas y sociales derivadas del COVID y no con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El entorno de Escrivá niega cualquier vinculación entre esos encuentros y la operación investigada por la Audiencia Nacional. Además, fuentes próximas al exministro subrayan que nunca tuvo conocimiento ni participación en la aprobación de aplazamientos de deudas con la Seguridad Social, medidas de liquidez o certificados de estar al corriente de pago relacionados con ninguna empresa. Mientras tanto, el Partido Popular ya ha anunciado que citará a Escrivá en la Comisión de Investigación del Senado para acelerar su papel en este asunto. La presión política aumenta alrededor del caso Plus Ultra, convertido ya en uno de los principales focos de desgaste para el gobierno y el entorno del expresidente socialista. Plus Ultra no cumplía las condiciones para poder ser rescatada, porque para empezar tenía deudas con la Seguridad Social, lo cual está catalogado por la ley como uno de los motivos explícitos de exclusión. No podía recibir dinero de rescate público. ¿Qué hace la Seguridad Social? Le aplaza la deuda. Y de esa manera, bueno, es verdad que debe dinero a la Seguridad Social, pero tiene tiempo todavía para pagarlo, así que puede recibir un rescate. Eso es precisamente una de las cosas que diferencia lo que es la labor del lobby y del tráfico de influencias. Hacer ese tipo de triquiñuela legal no se corresponde con nada relativo a méritos técnicos, objetivos de tal o cual propuesta o tal o cual legislación. Eso es simplemente utilizar la influencia política para retorcer la ley de forma que nos saltemos controles.
Y claro, pues resulta que Zapatero se reunió con Escrivá. Pero dice Escrivá que no, que aunque él es el máximo responsable de quienes tomaran esa decisión de aplazar la deuda de Plus Ultra, dice Escrivá que no, que, en fin, que él no habló con Zapatero de nada de lo de Plus Ultra, que él habló de las medidas del COVID. ¡Ah, leche! Tantos años preguntándonos quién era el comité de expertos del COVID. Era Zapatero, que iba por allá a asesorar a Escrivá de cómo combatir la pandemia. De verdad, nos toman por imbéciles. O mejor dicho, toman a sus electores por imbéciles. O sea que Zapatero va a ver a Escrivá, que es el máximo responsable de que ahí se pueda o no aplazar una deuda Plus Ultra. Y entonces se le aplaza la deuda Plus Ultra, pero dice Escrivá que habló del COVID con Zapatero. Hombre, pues no sé, Escrivá, habría quedado más creíble que hubieras dicho que hablaste con Zapatero de fútbol y de mujeres, o de las guarrerías que hacía Ábalos, o yo qué sé, alguna cosa, o de filosofía oriental, que hablaste del COVID con Zapatero. Ya. Seguro que invitasteis a Fernando Simón, otro gran mentiroso, que también tenían ahí para hacer las farsas. Bueno, buenas noticias desde Venezuela. Había muchas voces diciendo, oiga, que vale, muy bien, se entrega el Exaap, parece que el gobierno de Delcy Rodríguez es ya un guiñol de Donald Trump. Sí, pero sigue habiendo presos políticos. Y era una crítica perfectamente razonable, efectivamente. Por ese lado, la transición venezolana parece que estaba atascada. Bueno, pues se ha reanudado la excarcelación de presos en Venezuela. El régimen chavista ha liberado al menos 38 presos políticos en los últimos días, después de que el presidente estadounidense asegurara públicamente que iba a sacarlos a todos de las cárceles venezolanas. Las excarcelaciones forman parte de un movimiento del régimen de Nicolás Maduro en medio de la creciente presión internacional sobre Caracas. Entre los liberados se encuentran opositores, militares y activistas detenidos por motivos políticos, mientras organizaciones de derechos humanos siguen denunciando la existencia de centenares de presos encarcelados por el chavismo. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, habría prometido además la liberación de hasta 300 detenidos en los próximos días. Desde sectores de la oposición venezolana interpretan este movimiento como un intento del régimen de rebajar la presión exterior y mejorar su imagen internacional. Bueno, había como unos 400 presos políticos, han salido como 400 y pico, y quedaban todavía otros, por lo menos 400. Y ya han empezado a salir. Algunos de los que han salido llevaban 23 años encarcelados. Encarcelados en las prisiones de ese régimen criminal chavista. Parece, según dice el hermano de Delcy, que van a salir hasta otros 260 o 270, hasta completar 300, con lo cual dejaría entre 100 y 150 presos todavía en las cárceles. Este movimiento de liberación de una nueva tanda pues significa que la presión de Estados Unidos funciona, y que funciona lo suficiente como para vencer las reticencias del sector más duro del chavismo dentro del ala militar, que intenta evitar por todos los medios cada paso que se da adelante. Todavía sigue quedando muchísimo por hacer. Tiene que salir hasta el último preso, tiene que limpiarse la carrera fiscal y la carrera judicial y los altos organismos constitucionales, tiene que deschavizarse el ejército y tiene que ponerse fin a ese monopolio de las pistolas que tienen los criminales chavistas. Es decir, queda muchísimo por hacer, pero bueno, se van dando pasos.
Donald Trump ha conseguido en 4 meses lo que no consiguieron los dirigentes europeos ni los presidentes americanos anteriores en 20 años. Todavía queda mucho por hacer, pero con lo que ya ha hecho, pues hombre, queda clara la diferencia entre tener en la Casa Blanca a alguien que defiende la libertad o tener en la Casa Blanca o en Bruselas a gentuza que no solo no defiende la libertad, sino que hace negocio con los dictadores asesinos. Bueno, vamos con don Paco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Paco. Sí, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar algunas de las noticias que conforman ya la portada de la Gaceta. Obviamente la actualidad sigue pasando este viernes por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y todas las derivadas que han ido surgiendo después, pero además de esta información, hoy les vamos a contar que en Roquetas de Mar, en Almería, hay 6 detenidos, incluido un funcionario por una supuesta red de falsos empadronamientos de inmigrantes ilegales. También les contamos, ya fuera de España, que la inversión extranjera en Alemania cae a mínimos desde 2009 tras 8 años consecutivos de retrocesos. Aseguran que el mundo está perdiendo la confianza. Y también es noticia que expolicías y exmilitares iraquíes y afganos protegen a las mafias que envían pateras con inmigrantes ilegales desde Bélgica hasta el Reino Unido. Y no vamos a dejar el tema de la inmigración porque ha sido precisamente detenido un inmigrante ilegal nigeriano acusado de agredir sexualmente a una mujer francesa en una estación de Milán. Como todos los días les vamos a recomendar nuestra sección de opinión y la viñeta de la Iberosfera de Santi Orue. Hoy de nuevo Zapatero es el protagonista, así que ya saben, si quieren conocer todos los detalles, si quieren conocer la viñeta de la Iberosfera, no se pierdan el humor de Santi Orue. Es todo, que tengan un muy feliz viernes. Un saludo desde la redacción de la Gaceta. Muchísimas gracias, don Paco. Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8.